voy a hablar sobre lo que sería el problema de interacción sísmica entre estructuras elevadas y subterráneas. En este proyecto de investigación tengo el gusto de trabajar con colegas del Laboratorio de Modelado Numérico Avanzado de Instrumentación, con colegas de la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de colegas de la Universidad de California, San Diego. Es un proyecto que ha sido financiado por DEGAPA, por el Comité de la Ciudad de las Construcciones y por la Ciudad de México. El objetivo de este proyecto es ver justamente cómo afecta una estructura subterránea a la demanda sísmica que eventualmente ocurre en una estructura superficial, como puede ser un edificio, como puede ser un puente. Lo primero que hicimos para atacar este problema fue estudiar la respuesta en campo libre, estudiar el efecto en campo libre del túnel y estudiar también posteriormente el efecto del túnel en un edificio y eventualmente en un puente urbano. Eventualmente estaremos estudiando, o ya estamos estudiando la respuesta entre la interacción entre esos tres cuerpos, tanto utilizando modelos numéricos como instrumentación en zonas estratégicas. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Este es mi grupo de instrumentación este es mi grupo de laboratorio de modelado numérico avanzado e instrumentación, con los cuales desarrollo estos temas. El problema que estamos resolviendo se representa esquemáticamente en esta diapositiva. Tenemos el sismo que está generando un tren de ondas que llega, interactúa con las obras subterráneas que eventualmente a su vez interactúan con las superficiales y no tenemos una respuesta como tal de campo libre, sino que tenemos que ver cuál va a ser la incoherencia que ocurrirá en el movimiento del terreno y su efecto en la demanda sísmica de las estructuras superficiales. Evidencia de este fenómeno quedó documentada en el sismo de Kobe de 1995, en donde justamente teníamos una estación del metro aledaño a infraestructura urbana, edificios esencialmente, y se observó que se presentó daño importante dentro de la estación, provocado por esta interacción, esta convivencia en esta zona urbana. Y así como este caso, existen reportados en la literatura técnica algunos otros. No voy por la brevedad de tiempo, no voy a tocarlos, pero lo primero que hicimos es primero en campo libre llevamos la respuesta de campo libre en el punto C, que sería campo libre verdadero, y en el punto A y en el punto B, que son puntos cercanos a donde se encontraba el túnel idealizado. Y se encontró que, en efecto, si comparamos la respuesta de campo libre, que está aquí indicada en verde, para un análisis no lineal del suelo, aquí tenemos también el análisis lineal equivalente, y lo comparamos con lo que tendríamos en el punto A, que está por arriba del túnel, y en el punto B, que está en un punto intermedio entre el túnel y el campo libre, vemos cómo hay un corrimiento del periodo predominante del suelo hacia la izquierda, por el efecto de la presencia del túnel para diferentes sismos con diferentes zonas, provenientes de diferentes zonas sismogénicas. Esto ya lo habían observado otros investigadores, otros colegas, en pruebas dinámicas llevadas a cabo en centrífugas, en donde también aquí se puede ver la comparación entre la respuesta que se obtendría considerando la presencia del túnel en campo libre y la respuesta de un campo libre verdadero, por así llamarlo. Entonces, vemos cómo hay una modificación tanto en el contenido de frecuencias como en la magnitud de las aceleraciones espectrales para diferentes movimientos de entrada. Esto ocurre muy frecuentemente en zonas urbanas. Es algo de tomarse en cuenta, ya que a veces nuestros registros los consideramos como de campo libre cuando realmente no lo son. Lo mismo se observa o se observó en pruebas de mesa vibradora llevadas a cabo por WAN en el 2018, en donde se observan cambios tanto en el contenido de frecuencias como en la misma historia de tiempo por la presencia de un túnel. Y
Inclusive él tuvo la oportunidad de hacer pruebas en sistemas suelo-estructura a escala. Bueno, lo primero que queríamos hacer era verificar ahora el caso de qué tanto me afecta el túnel y la proximidad del túnel a un edificio, ¿verdad? Y a un puente. Puente típico, edificio típico de la Ciudad de México, considerando diferentes zonas sismogénicas y sismos con contenidos de frecuencia distintos, duraciones distintas que fueran representativas de las que pueden afectar el riesgo sísmico en la Ciudad de México. Se consideró un sitio para esta etapa inicial del proyecto que se instrumentó previo al sismo del 85, se logró medir en el sitio del SCT el sismo del 85, la respuesta en el terreno, y también se midió en el sismo del 2017. Entonces agarramos como un benchmark para nuestro punto de partida. Después del sismo del 85, muchos colegas estudiaron las propiedades dinámicas de este sitio en particular, por lo cual es un buen candidato para considerarse en este estudio. Se consideraron tipologías comunes en la Ciudad de México, edificios de 5 a 7 niveles, con sótanos como los que tenemos en nuestra zona urbana, periodos relativamente bajos del orden de un segundo, y también consideramos túneles con geometrías similares a las encontradas en la Ciudad de México. Aquí es un túnel con forma de herradura que se utiliza para poder reducir los esfuerzos que están actuando en el revestimiento. Y para puentes también se consideraron esas estructuras típicas que vemos en la ciudad, que son básicamente puentes cimentados en cajones de cimentación con pilotes de fricción. Se desarrollaron los modelos numéricos tanto para el edificio como para el puente, considerando la presencia del túnel, diferentes posiciones del túnel y diferentes eventos sísmicos de una base de datos internacional que consideraba tanto eventos de forma como eventos de subducción importantes. En esta presentación voy a aprovechar para presentar algunos de estos resultados. Se definió el factor de interacción túnel-edificio y túnel-puente para estudiar la interacción benéfica o perjudicial, que esencialmente es simplemente el cociente de las funciones de transferencia. Por ejemplo, el factor de afectación al edificio es la función de transferencia sin túnel de la azotea a la cimentación, dividida entre la función de transferencia de la azotea de la cimentación de la azotea con túnel. Entonces, aquí podemos ver que cuando este cociente es positivo, es mayor que 1, tenemos interacción benéfica, y cuando este cociente es negativo, tenemos una interacción perjudicial. Esto es, la presencia del túnel hace que se incremente las aceleraciones el potencial de amplificación de aceleraciones en el edificio. Algo similar se planteó para el puente. ¿Perdón? Perdón, le quedan 2 minutos. Correcto. Este enfoque permitió, en función de las funciones de transferencia, con base en las funciones de transferencia, definir rangos en los cuales la interacción sería perjudicial o benéfica para edificios, para los rangos de interés de la estructura y del suelo. Aquí, por ejemplo, para edificios vemos que debido a la presencia del túnel se incrementan las aceleraciones hasta un 20%, y para el caso de puentes, donde tenemos túneles construidos por debajo de ellos, tenemos un efecto en los desplazamientos relativos que se reflejan directamente en la demanda de la columna. Ahora estamos trabajando en el estudio de los 3 cuerpos, lo que sería sistemas edificios, túnel-puente, edificio-puente, y estamos desarrollando los modelos numéricos correspondientes, haciendo la instrumentación también en sitios clave en la Ciudad de México, tanto en terrenos firmes como suelos blandos, proponiendo sistemas de protección sísmica con base en los resultados de los modelos numéricos de la instrumentación, eventualmente mejorar el desempeño sísmico y la resiliencia de este tipo de estructuras, tanto de edificios como puentes que se encuentran en la Ciudad de México. De este trabajo se han publicado artículos en revistas, se han generado tesis de maestría
y se están generando tesis de doctorado, se han publicado artículos en revistas habilitadas de circulación internacional, y lo más importante es que hemos podido interactuar con una cantidad importante de gente muy diversa trabajando en esta instrumentación y en estos modelos numéricos. Muchísimas gracias por su atención.